la explicación que hacíamos anteriormente a propósito de las facultades es importante porque hay una línea delimitatoria que es importantísima en Kant para entender que, de lo que vamos a hablar a propósito de las pruebas tendientes, de los argumentos tendientes a probar la existencia de un ser supremo, ¿verdad? Y esa línea divisoria hay que entenderla en función precisamente de estas facultades. Vamos a ver, esto es así de sencillo como está, ¿verdad? De lo que se trata acá, lo que está también a la base de la preocupación kantiana a propósito de los argumentos tendientes a probar la existencia de Dios, tenemos que verlo en función de cuál es el conocimiento efectivo que realmente tenemos. Vamos a ver, va de nuevo la lámina anterior. Si ustedes lo ven, decíamos, el yo es una idea, o sea, es algo de lo que tenemos, un concepto, pero que no podemos reconstruir empíricamente. De la misma manera, el mundo y Dios son ese tipo de conceptos. Kant en algún momento incluso dice son conceptos vacíos, en el sentido no de que sean conceptos vacíos de conjunto vacío, como en matemáticas, sino que son conceptos vacíos en relación con que no hay un objeto al cual refieran, como cuando uno dice árbol, el concepto árbol se refiere a algo que uno puede ir a encontrar en la experiencia, ¿verdad? Y qué sé yo, uno puede referirse, qué sé yo, al árbol, al árbol de roble que está ahí cruzando la calle entre geología y letras, por ejemplo. O al árbol específicamente, hablar, no sé, un árbol específico, un árbol que sea importante, ¿ya? Cuando nosotros decimos yo, mundo o Dios, no nos vamos a encontrar un objeto así como nos encontramos el objeto árbol o el objeto árbol que está entre geología y letras, o en la antigua geología y letras. Yo no sé si ya la gente de geología se pasó, en todo caso, como no estamos yendo a la U, la verdad es que a quién le importa. Pero bueno, el punto ahora es que como estos conceptos son de esa índole, ¿verdad? De que son conceptos de los cuales no podemos tener en la experiencia el objeto, entonces lo que podemos decir es que son realmente, en última instancia, ideales. O sea, de esos conceptos no podemos tener conocimiento propiamente hablando. No tenemos conocimiento de yo, no tenemos conocimiento del mundo, ni que tenemos conocimiento de Dios, aunque tengamos conocimiento de las cosas a partir de las cuales componemos el concepto o la idea a la que se refiere nuestra facultad de la razón, a partir de las cuales construye estos conceptos. Entonces, esa línea delimitativa que yo les decía, esa línea divisoria, es específicamente la experiencia posible o la posibilidad de la experiencia. O sea, vean que la experiencia está acá y la experiencia se construye, ya lo hemos dicho, a partir de sensibilidad y entendimiento. Y la razón, que está más allá de la sensibilidad y el entendimiento, entonces tenemos que decir que también los contenidos de la razón están más allá de la experiencia posible. Y eso es como una fórmula para Kant. Estar más allá de la experiencia posible nos traza precisamente cuál es el tipo de conocimiento al cual nos estamos refiriendo. Eso es importantísimo porque Dios está aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando yo les decía al inicio de las clases sobre Kant, que Kant en el primer párrafo del prólogo, uno básicamente le puede ir dando seguimiento al resto de la obra? Cuando decía que la razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. Bueno, pues ahí estamos en este momento en un contenido que sobrepasa nuestras posibilidades de conocer, sobrepasa la experiencia posible, pero es un contenido que se nos viene a la cabeza, o sea, nos aparece, nos aparece siempre.
Entonces, por eso es que hay que resolver qué es lo que está pasando ahí con Dios, porque a Dios no lo podemos conocer y se ha intentado argumentar a propósito de su existencia, pero, bueno, vamos a ver qué es lo que dice Kant a propósito de las pruebas. A propósito de Dios, hay tres argumentos sobre su existencia, hay tres argumentos posibles, ¿verdad? Kant lo plantea de esa manera y después analiza esos argumentos, ¿verdad? O sea, Kant lo que dice es de alguna manera, no importa cuál sea el argumento que usted esté utilizando para probar la existencia de Dios, cualquier prueba que usted intente hacer sobre la existencia de Dios va a caber en alguno de estos tres sacos. O bien es una prueba de índole ontológica, o bien es una prueba cosmológica, o bien es una prueba que Kant va a denominar físico-teológica. Entonces, vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, ¿verdad? O sea, entonces, quiero que quede claro, para Kant solo hay tres modos posibles de argumentar en función de tratar de explicar la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, vean que la prueba ontológica, ¿qué características tiene? Prescinde de la experiencia e infiere completamente a priori, partiendo de simple concepto, la existencia de una causa suprema, ¿verdad? Entonces, por eso es importante situarnos en este mapa de las facultades. ¿Por qué? Porque la prueba ontológica nos dice, prescinde completamente de la experiencia. Diríamos entonces que la prueba ontológica es una prueba que utiliza solo conceptos puros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prescinde de toda experiencia. Ya vamos a ver qué significa eso. La prueba cosmológica dice que se basa en una experiencia indeterminada, es decir, en la experiencia de alguna existencia. Aquí tenemos también una prueba que tiene que ver con lo a priori, en el sentido de que trata la experiencia, pero en general, o sea, de manera abstracta, pero ya nos mete, nos mete la experiencia. O sea, es a priori, pero no pura. Como ya lo habíamos hecho, habíamos remarcado esa diferencia en Kant, entre lo que es a priori y lo que es puro a priori. Y la físico-teológica va a decir Kant que comienza por la experiencia determinada, vean que ya no es general, una experiencia determinada, esta experiencia, ¿verdad? Y por la peculiar condición de nuestro mundo sensible que conocemos a través de tal experiencia y se eleva desde ella conforme a las leyes de la causalidad, hasta la causa suprema fuera del mundo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo es que esto opera en las explicaciones. Y vamos a empezar por la prueba ontológica, ¿verdad? Vamos a decir que la prueba ontológica, que es Kant el que la bautiza de esa manera, ¿verdad? Lidia con la existencia de Dios derivada desde su concepto. O sea, esta prueba, esta argumentación, define a Dios como el ser necesario. Un ser necesario es un ser que no puede no existir. ¿Se acuerdan ya de la definición de necesario que veníamos viendo desde el inicio del semestre, tan lejano ya? Define a Dios como el ser necesario y a partir entonces de esa definición se afirma su existencia. Le suena a algo, le suena a alguien que vimos en el curso, que es un medieval que vimos antes de Tomás y que se llamaba Anselmo, ¿ya? Básicamente Kant le dedica esta crítica a la prueba de Anselmo, ¿verdad? Como les decía, cuando se define a Dios como el ser necesario, ¿verdad? Y se afirma su existencia, entonces básicamente lo que se está es generando la siguiente proposición: Dios existe, o Dios es existente, o el ser necesario, que es lo mismo que decir Dios, es existente, ¿verdad? Luego se pasa a negar la proposición anterior, o sea, cuando decimos
si entendemos lo que significa Dios y entendemos esta proposición que dice que Dios existe, cuando decimos que Dios no existe, la prueba ontológica lo que nos dice es, ven, ahí estamos empezando a caer en una contradicción, porque lo que estaríamos diciendo es, cuando negamos que Dios existe, lo que estamos diciendo es, el ser necesario no existe. Y una proposición así es contradictoria, es autocontradictoria. Ahora, digamos, vamos empezando, vamos diciendo ciertas cosas. Por eso es que la prueba es a priori. Habíamos visto en el curso que una prueba a priori es la que se sostiene a partir de la necesidad interna del procedimiento argumentativo. O sea, vamos a ver, la prueba de Anselmo es una prueba a priori independientemente de Kant o no Kant. O sea, es a priori en el sentido de que se basa solamente en los contenidos y en la necesidad interna con la que esos contenidos se relacionan. De la misma manera, habíamos visto que las pruebas de Tomás de Aquino, a propósito de las vías y todo eso, dado que partían de la experiencia, eran a posteriori, no en el sentido kantiano, sino en el sentido de que se basan en lo que viene después. Por eso es que las pruebas a posteriori en Tomás de Aquino se basan en los efectos. Ahora, el asunto es, como el argumento ontológico o la prueba ontológica se plantea como algo a priori, una negación de lo que plantea a priori, o sea, de lo que plantea a partir de la necesidad interna de los conceptos que en ella intervienen, una negación de eso es contradictoria necesariamente. Y por eso es que Anselmo brincaba en un dedo de la felicidad cuando dijo, aquí está. Este es el argumentazo que yo andaba buscando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él decía, bueno, si yo estoy partiendo de principios completamente a priori, entonces, y aquí, cuando evidencio esta contradicción, tenemos ya el argumento que andábamos buscando. Muy bien, vamos a ver qué es lo que está criticándole Kant a este argumento. Bueno, dicho sea de paso, ese argumento también aparece en Descartes, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver cuáles son las objeciones. Bueno, la primera tiene que ver con la afirmación de que cuando decimos Dios existe o Dios es existente, Kant, la primera cosa que le objeta al argumento es que cuando nosotros decimos Dios existe, ese existe, o cuando decimos Dios es existente, ese es existente, eso no lo podemos entender como habitualmente entendemos los predicados. Cuando decimos Dios es existente, el problema es que la existencia no es un rasgo que le agregamos a un objeto o que está ahí anejo a un objeto cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque la existencia realmente no es una característica. La existencia es la condición que tan siquiera nos sitúa al objeto del cual estamos hablando en primer lugar. No es, por ejemplo, como el hecho de que yo tengo una camisa que es negra. Que sea negra o que esté desteñida son cosas que le van y le vienen a la camisa. Incluso yo la puedo desteñir, la puedo echar en agua con cloro y queda de otro color. Y después hasta le puedo meter más manchas y cosas por el estilo. ¿Ve? Esas características, esos rasgos, es algo que van acompañando, digamos así, a la camisa. Pero la existencia de la camisa no es un rasgo suyo, ¿ya? Es algo completamente inseparable de la camisa misma. Por eso, cuando yo digo Dios no existe, no estoy negando uno de los predicados, uno o algunos de sus predicados. Lo que estoy es retirando completamente el objeto del cual estoy hablando. Y me quedo sin objeto al cual referirme en una proposición. Por eso dice Kant, existir o ser o la existencia no es un predicado real. No es un predicado real. Por eso, no añado nada al concepto de una cosa cuando digo que esta cosa es existente. ¿Ya? Simplemente la existencia es algo que o se da o no se da, pero no surge del propio concepto.
Porque para que la existencia sea efectiva, o se da, o más bien, para que la existencia sea efectiva tiene que darse, ¿verdad? Si no se da, pues simplemente el objeto no existe. Pero vean que el que algo no exista no afecta el concepto de ese algo. Por ejemplo, cuando yo les he hecho referencia de los pájaros dodo, de los cuales seguimos teniendo concepto a pesar de que no existan más, ¿verdad? Entonces, esa es la primera objeción que dice Kant. Vamos a ver, digámoslo en términos kantianos. El argumento ontológico nos presenta la afirmación de la existencia de Dios y la definición de Dios y su negación como si fuera la presentación y la negación de una proposición analítica. Y por eso es que, bueno, de lo que Kant llamaría una proposición analítica. Y por eso es que Anselmo estaba tan tranquilo con su argumento, porque él decía, ven, si por un lado lo defino de esa manera y después lo niego, pues incurro en una contradicción. Y Kant dice, no es una proposición de este tipo. Porque cuando yo digo, Dios es existente, la existencia, insisto, como no le agrega nada al concepto de Dios, tampoco se identifica con él en el sentido conceptual del término. Por eso es que eliminar la existencia de la proposición no nos elimina una característica o las características a partir de las cuales se identifica la cosa. Nos quita la cosa en su totalidad. La cosa a la que nos estamos refiriendo. Otra cosa a partir de la cual Kant objeta el argumento ontológico es que hay que distinguir entre la existencia real y la posibilidad de algo. La posibilidad de algo lo habíamos visto ya en dos versiones en el curso. Por un lado está la posibilidad real, o sea, la posibilidad de que algo exista como algo que no contraría ningún tipo de posibilidad en el darse de las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, es posible, qué sé yo, que algo sea posible. En la realidad lo que queremos decir es que es algo que puede darse en un estado de cosas. ¿Ya? Por ejemplo, es posible que llueva hoy. ¿Ya? O mejor dicho, veámoslo desde algo imposible. Siendo que es posible que hoy llueva, lo que no es posible es que lluevan gatos. ¿No? ¿Por qué? Porque el darse de las cosas tiene que ver con eso que es esperable de las cosas. ¿Verdad? Esa es la posibilidad real de algo. Y por otro lado está la posibilidad lógica, en el sentido de que un concepto es posible cuando no tiene contradicciones internas. Por ejemplo, yo puedo pensar a propósito de seres imaginarios, yo puedo pensar en un gato rojo. ¿Ya? Yo no conozco ningún gato rojo, así rojo color tomate. Yo puedo pensar en un gato rojo, pero el que no se dé en la realidad no hace que sea contradictorio en sí mismo. ¿Ve? Lo que es contradictorio en su posibilidad lógica es impensable. Por eso es que yo les digo, es solo una cuestión de nombre hablar de un triángulo circular o un cuadrado rectangular. ¿Ya? Si son cuadrados no son rectángulos, si son triángulos no son cuadrados, etc. Por eso insisto, por eso es que es gracioso que Kiko esté tan obsesionado con la pelota cuadrada, ¿verdad? Ese es un chiste inteligente en el Chavo, ¿verdad? Que Kiko pida una pelota cuadrada es básicamente chistoso porque Kiko está pidiendo lo imposible, metafísicamente hablando. Claro, uno de eso no se da cuenta hasta que yo introducción a la metafísica, digamos. ¿Ya? O sea, este curso también sirve de complemento para los programas de Roberto Gómez Bolaños. ¿Ya? Eso debería ponerlo en la descripción del curso. ¿Ya? Pero el punto es, en relación con la noción Dios, la posibilidad que tiene el concepto Dios es exactamente la misma, sea que Dios se dé en la realidad o que Dios no se dé en la realidad y solamente lo estemos pensando. Entonces, en ese sentido, hay que distinguir entre algo posible y algo real. Por ejemplo, yo puedo pensar y es posible que yo me imagine qué sé yo, que en este momento estoy almorzándome, qué sé yo, un plato de canelones, ¿no? Pero no lo estoy haciendo, estoy aquí dando clase, ¿no?
Pero la posibilidad me permite pensarlo, ¿verdad? Pero en la realidad no se está dando, ¿verdad? Y por eso sigo con hambre, ¿verdad? Pero la posibilidad del plato de canelones es la misma, tanto en este momento que me los estoy imaginando, en su salsita y todo, ¿verdad? Esa posibilidad es exactamente la misma que tienen los canelones reales si fuera el caso de que los tuviera aquí al frente y me los estuviera comiendo mientras les estoy dando clase. ¿Ya? Entonces, hay que distinguir esa noción de posibilidad y de existencia real. Después, otra objeción es que del concepto de Dios como un ser existente, no se sigue su existencia real. ¿Por qué? Porque, de nuevo, Kant ya había dicho que el concepto, el concepto de la existencia no le agrega nada al concepto de algo. ¿Verdad? El concepto sigue siendo el mismo a pesar de que la cosa no exista, ¿verdad? Entonces, el problema es que el argumento del ontológico, tanto el de Descartes como el de Anselmo, parte de un supuesto que es controvertible, ¿verdad? Que es que el hecho de que a partir de la necesidad interna de un concepto, necesariamente tengamos que deducir su existencia real. Dice Kant, no hay nada que nos comprometa con esa conclusión. Y no podemos entonces llegar a partir de la noción de un ser necesario, de un ser, en este caso, realísimo, o de ese ser que necesariamente tiene existencia, del concepto de esa definición, no tenemos por qué llegar a la conclusión de su existencia. Bien, vean, nos quedan dos pruebas de la existencia de Dios. Nos quedan la cosmológica y la físico-teológica. Y la verdad es que podemos dejar aquí la clase y retomamos a partir de la prueba cosmológica la próxima clase. La próxima clase entonces estaríamos terminando con Kant y estaríamos iniciando con Searle. Aquí el asunto es, vamos a tratar de ponerle para ver si nos da tiempo de llegar incluso a Dennett. Pero si no, entonces tendríamos que ver, si no nos quedamos con Searle y ya con eso cerraríamos el curso. Bien, a menos que tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, Yo tengo una. podríamos quedar aquí. Ok, dígame. Pero yo supongo que es la misma que hice cuando vimos a Anselmo. Ajá. Si yo con la misma definición que da Descartes para Dios, introduzco otro ser imaginario, ficticio, también podría pasarlo por la prueba ontológica. Por ejemplo, digamos, que ya no sea Dios, sino el famoso unicornio. Yo le agrego esa definición de que es algo que es necesario y sigo. Ok, el problema ahí, Yamil, es que el concepto de unicornio no tiene para nada, ni remotamente, la característica de que el unicornio sea algo que necesariamente exista. O sea, el concepto de unicornio es simplemente un contenido mental que cuando yo digo unicornio me liga esa referencia a un animal que se parece a un caballo y que tiene un cuerno en la frente. No incluye la existencia necesaria como un rasgo importante en la definición. En cambio, Dios sí. En estos argumentos, a Dios lo presentan como un contenido que incluye la necesidad de su existencia como parte de su definición. Entonces ahí hay una diferencia entre cualquier ser imaginario de cuyo concepto no se sigue la necesaria existencia y Dios, que estas argumentaciones plantean y definen como un ser que necesariamente existe. Esa es su definición. Entonces ahí sí hay una diferencia. O sea, y no es intersubjetivo, o sea, no es como que todos construimos lo que es él, sino que a alguien un día se le ocurrió decir qué es él y ya entonces todos tenemos que decir si eso es él. Claro, porque es que Dios es ese contenido,
Cuando estamos diciendo Dios, no estamos refiriéndonos a cualquier cosa, estamos refiriéndonos a un ser que tiene ciertas características específicas. Por eso yo les decía también, cuando veíamos la clase de Anselmo, cuando a uno lo ponen a jurar por Dios o por lo que considere más sagrado según sus convicciones, lo están poniendo a jurar o por Dios o por Dios. Porque lo que están diciendo es Dios y después una definición de Dios. Porque lo más sagrado de las convicciones de alguien es una buena manera de definir a Dios. Entonces, esa es la cosa. El punto es que es un concepto que se refiere no a cualquier cosa en general, se refiere a algo, a un ser muy especificable y muy diferenciable de cualquier otro. Sí, Yamil. Más o menos. Es como la misma respuesta con Anselmo. ¿Sí? Profe, ¿yo puedo aportar algo? Sí, pero Luis había levantado la mano antes, entonces démosle campito a Luis un toquecito. Okay. No, dale, porque lo mío es como... Sí, Okay. Es con la cuestión de Yamil. Justamente estaba leyendo un artículo de Wittgenstein y está hablando de las cuestiones más lingüísticas en el sentido de, sí, como hablamos. Y lo que está diciendo él es que básicamente cuando a alguien le pregunta, por ejemplo, ¿qué es esto? Es un lapicero, ¿verdad? Uh-huh. Lo que realmente estamos diciendo es que cómo usamos la palabra para referirnos a cierto objeto, en este caso lapicero. Es lo mismo que con Dios, que fue una designación que justamente como Yamil dijo, intersubjetivamente hicimos para referirnos a ese caso específico de que Dios es un ser necesario, un ser omnipresente, bla, 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 al igual que las demás cuestiones con los objetos. Sí, y en habiendo dicho eso, lo que tenemos que decir es que en ese sentido Dios es un tipo de contenido que se distingue de otros contenidos. ¿Por qué? Porque otros contenidos no llevan esa necesidad en relación con la existencia. Por eso es que cuando decimos unicornio, también de alguna manera lo que estamos diciendo es la manera en que vamos a utilizar la palabra unicornio. Pero del concepto unicornio no se sigue su necesaria existencia. Por ejemplo, hay ciertas cosas que se siguen necesariamente a partir del concepto. Por ejemplo, si yo tengo una totalidad y esa totalidad está dividida en mitades, es necesario que las mitades sean iguales y que sean exactamente la mitad, o sea, que entre ambas sumen la totalidad de la que derivan y que ambas sean iguales entre sí. Si no, no son mitades, necesariamente. ¿Ya? Eso es como cuando uno es chamaco y uno pelea porque la mitad que le dieron al hermano es más grande que la mitad de uno. Bueno, el problema que es que sí, no hicieron mitades, hicieron otra cosa, pero no mitades. Luis. Sí, profe, mi pregunta era dirigido a las facultades, más bien, digamos, como a esta elevación de la sensibilidad a la razón. Sí. No me quedó claro, tal vez, cómo se pasa, digamos, del entendimiento a la razón, ese salto. Después hablamos como de que el límite de conocimiento es como el que define como hasta dónde se puede llegar, pero no sé, como que no me quedó muy claro ese salto ahí. Ok, Luis, para que le quede bien claro ese salto, lo invito a que lleve el curso sobre la crítica de la razón pura el próximo semestre, por este mismo canal y a esta misma hora. No es al mismo canal y a la misma hora, pero sí, eso es un preguntón, Luis, porque básicamente para entender eso habría que entender cómo es que operan las facultades. Crítica de la razón pura en 2 minutos, vamos a ver cómo me va. El punto es, los sentidos aportan una determinada cantidad de conocimiento o de información que llamamos sensibilidad. De eso, el entendimiento hace una síntesis, o sea, conjunta todo eso en un gran conjunto organizado, que es lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Que nos permite tener experiencia a partir de organizar en ese conjunto todo lo que la sensibilidad nos da, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en que nosotros seguimos teniendo un montón de información, pero que va más allá ya de la experiencia. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿qué pasa con todo el encadenamiento de representaciones que yo he tenido a lo largo de la historia?
Bueno, de eso no tengo experiencia, pero a partir de eso construyo eso que llamo yo. Pero eso ya no lo hace el entendimiento, porque el entendimiento solo opera con las cosas que le está dando la sensibilidad. Y no es por medio de la sensibilidad que yo tengo acceso a toda la línea de representaciones que yo he tenido a lo largo de la historia. Para eso necesitamos otra facultad que también haga síntesis, pero que lidie con cosas que van más allá de lo que el entendimiento puede procesar. Y esa facultad es la razón. Y por eso es que es la razón la que genera estas mega recontrasíntesis que llamamos yo, mundo y Dios, y otras síntesis también del mismo tipo que llamamos ideas. Eso es más o menos lo que Kant escribe en 500 páginas, digamos. Pero más o menos por ahí va. Ahora, obviamente tiene un montón de cosas más, pero por ahí va. No, pero sí me queda un poco más claro. Ok. Igual lo de la invitación es completamente es cierto, digamos, y queda en pie. Tanto para usted como para quienes tengan la necesidad de seguir martirizándose con este tipo de clases. El próximo semestre vamos a dar el curso sobre la crítica de la razón pura. Bien, tengo una última. Ajá, adelante. Una última muy rápida. Si Descartes, evidentemente, es creyente de Dios, ¿sí? Y de lo que esto involucra como algo necesario, ¿sí? Entonces yo podría asumir que él es creacionista en algún sentido. Si es cristiano, sí, tiene que serlo. Tiene que serlo. De hecho, Descartes utiliza la palabra creación, por lo menos así aparece en el texto tal como nosotros lo revisamos. Sí, en la definición de Dios, Dios es una sustancia infinita, eterna, inmutable, a partir del cual todo, yo y todo lo demás cosas han sido creadas. Entonces sí, vamos a ver, Descartes era católico. Y vamos a ver, viene con el paquete, digamos, uno no puede ser católico sin ser creacionista. O sea, sería un católico muy raro. Porque si uno empieza objetando ciertas cosas, por ejemplo, el creacionismo es un supuesto fundamental para el cristianismo, digamos. Si no es Dios el que crea todo, entonces ¿en cuál Dios está diciendo que cree? Ciertamente no sería Dios cristiano. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Tengo que dejarlos y cualquier cosa, pues recuerden, ahora en la tarde hay atención a estudiantes. Cualquier cosa, si quieren, ahí lléguense y nos vemos el próximo martes. Bien. Perfecto, profe. Gracias. Pura vida. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Igualmente. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.